Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor. Te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio, Señor, bendito Dios, de nuestros hermanos, Señor, te alabamos y te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor. En medio de la congregación de los justos, Señor, bendito Dios, en medio de las naciones, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Rey Santo, Señor. Y colocamos, Señor, tu palabra, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Colocamos, Rey Santo, Señor, tu palabra, Señor, que es más cortante que espada de doble filo, que entra, penetra y separa el alma del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, Señor, bendito Rey, Señor. Colocamos, Señor, bendito Rey, Señor, tu palabra, Señor, y que seas tú edificando a tu pueblo, Señor. Porque así como dice tu palabra, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sean bendecidos sus negocios, sus trabajos, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante para nuestras vidas. Y recordemos que el Señor en Mateo 28, Él nos habló y nos dijo: id por todo el mundo, ¿sí? Predicando el evangelio del reino. Es un mandato que el Señor nos dice en Mateo 28, 19, nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, gracias, mi hermana. Y aquí el Señor nos dice entonces que vayamos y es una palabra. Id es como una orden, ¿no? Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y no es solamente el evangelizar, sino también captar esos discípulos, captar estas personas y que sean discipuladas, que sean enseñadas, que sean sumergidas en el conocimiento del Padre y del Hijo, que sean llenos, ¿sí? Y por eso es que Él dice, por tanto, y sumergiéndolos en el nombre, o sea, en todas las cualidades del Padre, en todas las cualidades del Hijo y en todas las cualidades del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor Jesús, Él empezó su ministerio y empezó predicando sobre el arrepentimiento. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Bueno, primeramente vamos a mirar que el Señor Jesús empieza la predicación de su obra, porque ya Juan el Bautista dice en el versículo 12: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret
vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y dice que él desde ese momento empieza y comienza a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces era algo que estaba dándose, ¿sí? Y el Señor nos muestra también en otro momento cuando Él está echando fuera un demonio de una persona, y dice el Señor, dice que Él echa fuera demonios por obra del Espíritu Santo y que el reino de los cielos está aquí. Entonces es algo bien interesante que ahora nosotros estamos en el reino de los cielos porque somos creyentes y participantes de todo lo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces vemos cómo el Señor dice aquí en el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Entonces podemos ver, hermanos, una acción del Señor en mostrar, ¿sí?, a estos discípulos. O sea, el escritor Mateo escribe sobre estos dos discípulos que estaban echando sus redes y estaban pescando, ¿sí?, porque ellos eran pescadores. Y entonces el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces es algo bien interesante porque era una acción en la que ellos se encontraban en el pescar. Y vemos que muchas veces ellos pescaban y no conseguían peces, ¿sí? Y entonces esa era una labor del pescador muchas veces, que no conseguía, o sea, estaba toda la noche pescando y no encontraban peces, ¿sí? Y muchas veces le pasó eso a los discípulos y el Señor les dio la dirección. Si nosotros vemos en Juan capítulo 21, nosotros vemos cómo el Señor les dice a ellos acerca de esa pesca y les da una instrucción. Podemos mirar allí en Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante, lo podemos mirar. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón y Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces vemos, mis hermanos, algo bien tremendo, y es de que Pedro volvió a su pesca antigua, ¿sí? Porque el Señor los llama y le dice que los haré pescadores de hombres. Ellos pescaban, ¿sí? Ellos eran pescadores, y como les digo, muchas veces pescaban y no encontraban peces. Y esta es una de los momentos de que Pedro está pescando. El Señor ha resucitado, pero él sigue haciendo su labor, ¿sí? Sigue haciendo esa labor antigua de pescar. Es como por sus propias fuerzas, ¿no? Porque sí, allí luego él recibe la dirección y el Señor le dice: claro, a tu derecha. Eso, entonces es importante que nosotros entendamos eso aún en el evangelismo mismo, porque como estamos hablando del evangelismo,
de ir y hacer discípulos, predicar el evangelio del reino. Entonces debemos de entender, hermanos, que debemos necesitar esa instrucción del Señor, del Santo Espíritu de Dios, que nos dirija hacia dónde pescar, hacia dónde tirar las redes, ¿cierto? Entonces es importantísimo que seamos dirigidos. Y aquí, por ejemplo, el Señor resucitado, ¿sí?, les dice hacia dónde tirar la red, ¿sí? Y le dice que la tiren al lado derecho de su barca, y entonces se encuentran muchas cantidades de peces. Pero lo particular de Pedro es de que Pedro había negado al Señor Jesús, ¿sí? Y él, al negar al Señor Jesús 3 veces, él volvió a lo antiguo, a su profesión antigua, ¿sí? Y aún estaba despojado de sus ropas. Entonces esto es muy particular en este discípulo. Y volvamos entonces allí a Mateo 4, ¿sí?, donde el Señor nos está mostrando entonces cuando le dice a Pedro y a Andrés, a su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Entonces, muchas veces, o sea, el Señor ya les ha hablado, nos ha hablado a nosotros de quiénes vamos a ser en su reino y cuál es la labor para la cual fuimos creados y rescatados, comprados con precio de sangre, pero no le jalamos, ¿sí? Y volvemos a lo antiguo. Entonces es importante que nosotros entendamos esos llamamientos que el Señor hace y que nos manifiesta para que prestemos atención nosotros a cada llamado. Entonces, más adelante dice en el versículo 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Óigalo bien, dejaron las redes, o sea, dejaron la red natural, ¿sí? Necesitamos las redes para pescar hombres, y esa red es bien importante que nosotros podamos ir entendiendo que esa red debe de estar bien remendada, porque en el versículo 21 vemos cuando el Señor llama a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, mire, hermanos, que es bien interesante que Pedro y Andrés están pescando, pero Jacobo y Juan están remendando redes. Entonces debemos de entender, hermano, que en la pesca también es necesario que nuestras redes estén remendadas, ¿sí? Porque hay muchas redes en las personas que están rotas, ¿sí? Y por ejemplo, digámosle, una red rota es que se va a evangelizar. Digámosle que se va a evangelizar a un lugar X determinado y donde hay prostitutas, y sale conquistando a una prostituta. El que está evangelizando, el que va a captar peces para el Señor. Entonces vemos que esto es una red rota, ¿sí? Que necesita ser restaurada, que necesita ser remendada, que necesita ser hilo. ¿Saben, mis hermanos? Esta palabra, nosotros, ahora que el Señor nos cambió el estilo del evangelismo, ¿sí? Ahora el Señor nos ha llamado de otra forma, nos ha hecho un llamado a evangelizar de otra forma. Y entonces estamos, así como el Señor le decía a Pedro y le decía a ellos que echaran la red al lado derecho, entonces el Señor nos cambió el estilo de pesca y el lugar también de pesca. Entonces, importantísimo, mis hermanos, porque cada vez más el Señor nos va ejercitando hacia el llamamiento santo que nos ha hecho, que somos una multitud de profetas para las naciones perdidas. Importantísimo entonces nosotros irnos adiestrando e ir aprendiendo en esa pesca. Y cuando somos dirigidos por el Señor,
para que nos diga que echemos la red en un lugar o echemos la red en otro lugar. Y me parece precioso, mis hermanos, porque uno va seguro de la obra que hace el Señor, aún sin que nosotros miremos con nuestros ojos, pero el Santo Espíritu de Dios muestra y nos dice lo que está sucediendo. Entonces es poderoso, es precioso lo que el Señor hace, aunque nosotros no lo veamos, y esa es la parte más importante. Entonces estos dos hermanos, me llama la atención porque ellos están remendando sus redes, y que aún estando en la barca de su padre, salen de la barca de su padre inmediatamente y van a entrar a la barca del Señor Jesucristo, para poder ser restaurados, así como estaban remendando redes, para poder ser restaurados y poder hacer esa obra poderosa de evangelización en todo el mundo. Mis hermanos, esta palabra, como les digo, nos da el Señor una visión a un varón de la iglesia, y que teníamos todas las redes extendidas en las paredes de la iglesia. Teníamos todas las redes extendidas y esas redes tenían rotos. Entonces empezamos a orarle al Señor de que cómo íbamos a hacer para remendar esas redes, para cortar, para quitar esos rotos, para remendarlas. Y el Señor nos daba un hilo dorado, un hilo en oro, para que remendáramos esas redes. Y empezamos nosotros a mirar de cómo el Señor empezó a hacer una obra, a revelar la palabra. O sea, ese hilo dorado era como la revelación de la palabra, donde empezaba a hacer una obra en nuestras vidas de restauración. Y podemos decir que hemos avanzado mucho. Nos falta, sí, pero hemos avanzado mucho en la parte de la restauración en nuestras vidas. Entonces en el versículo 23 nos muestra que recorría el Señor Jesús toda Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien interesante entonces que nosotros podamos entender cuál es el evangelio del reino. Es precioso, hermano, que nosotros entonces prestemos atención lo que es el evangelio del reino, para que así podamos trabajar en el evangelismo. Y nos muestra Marcos capítulo 1, el versículo 18, lo podemos mirar desde el versículo 16 en adelante, mi hermana. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ir entendiendo entonces lo que el Señor nos demanda, ¿no? El Señor dice en su palabra que el que no deja padre, madre, hijos, ¿sí? El que me ama más, ¿sí? Es bien importante. En Mateo capítulo 10 nos habla el Señor acerca de ser dignos de Él, de ser dignos de ser sus discípulos. Entonces el Señor nos muestra, ¿sí? Aquello que nosotros debemos de caminar en el Señor. Y el Señor nos habla entonces que en el versículo 34 nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces miramos que Juan, inmediatamente el Señor los llama, dejan a su padre, ¿sí? Dejan a su padre, dejan la barca y se encaminan hacia el Señor Jesús. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender en ese llamamiento santo que nos ha hecho el Señor, mis hermanos. Muchas veces nos ha llamado el Señor y de una manera bien tremenda, bien preciosa, y hemos tenido testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios y hemos sido bautizados en Espíritu Santo. Podemos hablar en lenguas, tenemos dones espirituales. Pero muy interesante esto. El Señor entonces nos dice a nosotros que si nosotros más amamos a padre o a madre o algo más que a Él, no somos dignos de Él. Y después nos dice en el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, de lo que el Señor habla acerca de caminar con Él, de ser dignos, de hallarnos dignos de Él, hermano. Es bien interesante y nosotros debemos de trabajar en esto. En Lucas nos habla acerca de este llamamiento del Señor Jesús a estos discípulos en particular. Dos hermanos que eran pescadores, dos hermanos que remendaban las redes, y vemos cómo el Señor hace esos llamados, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención porque Lucas lo habla de otra forma. En el capítulo 5, versículo 1 en adelante nos dice: Aconteció que estando Jesús al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es preciosa esta forma en que el Señor los llama. Unos estaban remendando redes, otros estaban pescando. En este caso, el Señor se sube en la barca de Pedro y le dice: Pedro, obviamente, otra vez nuevamente le está diciendo: no he pescado nada. Y el Señor le dice: tira la red, ¿sí? Y entonces él dice: Señor, la voy a echar en tu nombre. Y es bien tremendo lo que él está diciendo. Es parte de una revelación que el Señor él recibe. Pedro está recibiendo una revelación y le dice: la voy a echar en tu nombre, ¿sí? En tu palabra voy a echar la red. Y sacó una cantidad de peces. Y allí después está
Juan y Jacobo. Entonces es bien precioso cómo el Señor muestra ese llamamiento en una labor. Y hay algo bien interesante que en este versículo nos está hablando, hermanos, de que Pedro estaba lavando las redes. En el versículo 2 estaba lavando las redes, ¿sí? Entonces vemos que están pescando, ¿sí? Tirando las redes para pescar. Otros están remendando redes, otros están lavando redes. Entonces tenemos una buena información acerca de lo que es la pesca, de lo que el Señor muestra, cómo nosotros debemos de hacer un trabajo en conjunto con Él. Y lo primero que nosotros podemos entonces hacer es de que, así como el Señor mostraba esa visión de que las redes estaban rotas, es necesario que nuestra red sea reparada, de nuestra red sea remendada, hermano, y remendada con esos hilos de oro que tienen que ver con la restauración en nuestra vida, con la restauración y la ministración en nuestro corazón, hermano. Y como les hemos dicho anteriormente, tenemos 14 ministraciones del corazón, y aún para hacer esa obra del Señor, hermano, necesitamos un corazón dispuesto, un corazón ministrado en nuestras vidas, y que no nos vaya a pasar como David, que cayó en adulterio, en esa distracción de quedarse en el palacio y de no ir a la guerra, hermanos. De, por ejemplo, un Sansón, hermanos, que fue un juez que fue levantado para libertar a Israel, hermano, y se fue por otro lado, que también tuvo esas distracciones y aún la violación de la ley, porque el Señor le dijo que no se juntaran y que no emparentaran con mujeres de otras naciones. Sin embargo, este varón hace lo contrario. Igual, de todos modos, él liberta a Israel, pero su muerte también sin visión, le sacaron los ojos, ¿sí? Sin esa fuerza de ese llamamiento santo, y muere para poder libertar a Israel. Entonces también miramos a Saúl, un rey que fue pedido por el pueblo, y el Señor les concedió ese rey pedido por el pueblo, y sin embargo también él, por el temor del pueblo y de complacer al pueblo más que a Dios, ¿sí?, fue también destituido de su reinado. Entonces podemos ver, hermanos, que hay muchas personas. Igualmente en la palabra de Dios nosotros podemos ver a Demas, ¿sí? En Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, nosotros podemos ver cómo este Demas, podemos leerlo desde el versículo 9, mi hermana. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Entonces podemos ver, hermanos, un hombre que estaba caminando en el ministerio, ¿sí? Un hombre que estaba caminando en el ministerio con Pablo, y amar más el mundo, hermano. O sea, es muy tremendo que un hombre que está amando, está caminando con el apóstol Pablo, y ame más al mundo y lo abandone y lo deje, ¿cierto? Un distractor para él. Sí, el mundo es un distractor tremendo, sí. Y igual nosotros vemos también, hermanos, que debemos de tener entonces en cuenta que nuestra red debe de estar remendada. Nuestra red debe estar restaurada, hermano, con la palabra que el Señor, en su misericordia, y porque le plujo a Él, hermanos, revelarnos y darnos esa palabra de ministración de nuestro corazón, de ministración de la iniquidad, porque David, él cayó fue por una situación de iniquidad, porque él mismo dice: en pecado fui concebido. Entonces vemos que era un pecado generacional. Y vemos, por ejemplo, igualmente también al hijo de él, a Salomón, tuvo 1000 mujeres, ¿sí? Eso fue descomunal, pues.
Entonces podemos ver esas situaciones, mis hermanos, que la iniquidad es las maldiciones generacionales que vienen de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que han hecho el mal, ¿sí? Y obviamente se va a multiplicar, y más si cuando nosotros hemos abierto puertas donde nuestro papá, nuestro abuelo o nuestro bisabuelo en ninguna forma había hecho tal maldad. Ahí estamos abriendo otra puerta de iniquidad para nuestras generaciones. Entonces, hermanos, vemos entonces en el punto cuando el Señor nos habla sobre el remendar las redes. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, podemos ver que el Señor levanta los 5 ministerios. ¿Y para qué son estos 5 ministerios que el Señor levanta? ¿Para qué son? Si no son para que enseñen a los santos. Es importante, hermano, que es un ministerio, no son, o sea, son 5 ministerios, pero en sí el ministerio del cual es para una obra poderosa. Y si nosotros lo vemos en el versículo 11 en adelante, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, entonces aquí nos está diciendo que escogió, ¿sí?, entre ellos los 5 ministerios, por decirlo así, que nosotros hablamos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? O sea, son estos 5 ministerios, es para hacer una obra, y es la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, importante, hermanos, que en remendar redes, ¿sí?, en nuestras vidas, nosotros tengamos en cuenta, hermano, de que aquí están los 5 ministerios y el Señor los dejó para que sean perfeccionados, ¿sí?, en la obra del ministerio, en la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, porque ese es el ministerio. O sea, estos 5 ministerios, el ministerio en el cuerpo de Cristo es la edificación, ¿sí? Es la edificación del cuerpo de Cristo. Y debemos entonces entender que el Señor nos ha llamado a nosotros, y es para que nosotros edifiquemos, ¿sí? Y es en esas multiforme gracia que Dios ha concedido, porque si nosotros vemos el llamamiento de Isaías, el llamamiento de Jeremías, el llamamiento de Ezequiel y así otros, ¿sí?, ellos tienen un llamado, ellos son profetas, pero tienen una obra diferente para hacer, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, es el profeta Isaías, el Señor lo llama, pero lo llama es para colocar ese espíritu, hermanos, de que va a aturdir, para que oyendo con sus oídos no entiendan, ni para que vean, ¿sí? Ese espíritu de estupor que el Señor coloca en el pueblo de Israel, hermano, es la puerta que se abre para nosotros, hermanos. Es muy importante esa labor del profeta Isaías en el pueblo de Israel, y que aún todavía tienen ese velo puesto como el de Moisés, pero cuando se les sea quitado, habrán de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, también igualmente vemos, por ejemplo, en los ministerios de los apóstoles. Por ejemplo, vemos que al apóstol Pablo lo llaman para los gentiles, y al apóstol Pedro lo llaman para los de la circuncisión. Y en esto sí debemos de entonces entender, hermanos, que en la pesca que nosotros hacemos, debemos entender lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y en Isaías lo podemos mirar, hermanos, como en Isaías 61:1 nos dice la palabra de Dios: el espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé
y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Mira, hermanos, esto es precioso porque este es el ministerio, este es el llamado del ministerio del Señor Jesucristo. Es precioso, hermanos, pero para poder hacer todo esto necesitamos una sanidad en nuestra vida, una sanidad en nuestro corazón, una sanidad de la iniquidad, del pecado, de lo que se puede manifestar en un momento determinado y que nosotros necesitamos. Aún, hermanos, hay muchos hermanos en Cristo que llevan muchos años y no han pasado ni siquiera por el lavar los pies, hermanos. Ni siquiera, hermanos, han pasado por ese lavamiento, ¿sí?, de los pies, porque aún tenemos que lavar las redes también. Y entonces muchos hermanos en Cristo, ¿sí?, ni siquiera han sido liberados de demonios, hermano. Ni siquiera han pasado por una administración de liberación de demonios, de liberaciones en la vida de él, de cautividades de nuestra alma, hermano, porque nuestra alma puede estar cautiva, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros, ¿sí?, debemos de trabajar en remendar las redes, mis hermanos. Es importantísimo que podamos entrar en la administración de nuestro ser, en la administración de nuestro corazón, en la administración de la iniquidad, en la administración espiritual. Si nosotros vemos en 2 de Corintios, el apóstol Pablo está haciendo un llamado al pueblo de Dios y le está diciendo que se ministre, porque no podemos tener yugos desiguales, hermano, con los incrédulos. Y el apóstol Pablo dice entonces que nosotros, hermanos, debemos de limpiarnos de toda contaminación. Allí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está, mis hermanos. Entonces, este hilo dorado, hermano, es la palabra, ¿sí? Es la palabra revelada para la administración, para la liberación. Pero ahí igualmente lo dice, hermano, con ese amor. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Importantísimo, hermano, de que nosotros y cada uno de ustedes, mis hermanos, que anhelamos servirle al Señor, de que tengamos esa administración, tengamos esa para remendar las redes y poder tener una buena pesca. Porque mire, hermano, que Pedro, allí ya la red se le reventaba, ¿sí? Cuando el Señor lo llama a él, dice Lucas que su red estaba pronta a ser reventada por la cantidad de peces, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado y de estar bien seguros de que nuestras redes están bien remendadas y que no nos va a pasar lo que le pasó a David, lo que le pasó a Saúl, lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a Demas, mis hermanos. Es importantísimo entonces que nosotros podamos tener esa. Si nosotros lo vemos allí en el versículo 6 de Lucas, capítulo 5, dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces,
debemos de tener en cuenta, hermanos, de que cuando nosotros vamos a pescar, de que nuestra red no se vaya a romper, ¿sí? Sino que esté bien remendada y esté bien segura, ¿sí? O sea, es la administración de nuestro ser, es la administración de nuestro corazón, es la administración de la iniquidad, es la circuncisión de nuestro corazón en la grosura, ¿sí? En el prepucio de nuestro corazón, hermano. Y eso tiene que ver con nuestra carnalidad también. Esa grosura, ¿sí? Del corazón tiene que ver con nuestra carnalidad. Y debemos de tener un corazón sensible, un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso lo hemos estado hablando en estos tiempos. En el capítulo 5 de Lucas, ¿sí? Entonces nos muestra en el versículo 2, ¿sí? Que ellos estaban lavando las redes. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces miren, hermanos, que esto es bien precioso, porque nosotros también debemos de lavar las redes, ¿sí? Y las redes, cuando uno tira la red al mar, y debemos de saber que el mar tiene que ver con el mundo, y nosotros tenemos que, como el Señor nos dice en Juan 17, que le ora al Padre y le dice: Padre, yo te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí? En el mundo yo estaba y me guardaba y me santificaba. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces Él ora e intercede por nosotros, que nosotros estamos en ese mundo, estamos haciendo una labor en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando vamos a evangelizar, hermano, pues vamos a unos lugares, hermanos, que pues no son los cotidianos para nosotros estar en un lugar, ¿no? En un hospital, en un lugar donde hay mucho vicioso, donde hay prostitutas, donde hay homosexuales, en fin, todo ello, o sea, no es como lo habitual de uno. Sin embargo, el Señor aquí muestra que ellos estaban lavando las redes después de la pesca. Óigalo bien, después de la pesca uno debe de lavar las redes, o sea, de quitarnos esa contaminación. Y nosotros por eso vemos entonces en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, nosotros tenemos que ir hacia ellos, pero así como el Señor exhortó a Jeremías, ¿sí? En Jeremías 15, el Señor le dice a Jeremías que no se haga a ellos, sino que ellos se vuelvan a Él. Entonces, Él estaba mezclándose con Israel, con los judíos, y en lugar de Él hacerse a un lado y que ellos oyeran la palabra profética y se vinieran en arrepentimiento hacia Jeremías. Pero aquí el Señor está diciendo: ¿y qué concordia hay Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Y dice en el versículo 16: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí nosotros vemos, hermano, que nosotros en la evangelización, o sea, nosotros podemos recoger, ¿sí? De lo del mar, ¿sí? De lo del mundo,
Y entonces el Señor nos dice en el versículo 17, nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí está. Entonces esto es muy particular, hermano, que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? En lo que es la evangelización. Y mis hermanos, este sábado estamos evangelizando, y ahí en ese parque, hermano, que estamos evangelizando, había una mujer, una habitante de la calle, y me senté al lado de ella a hablar con ella. Sí, decía muy pocas palabras, pero cuando yo llamé a una hermana para que se sentara ahí conmigo, ahí mismo ella dijo, no, ella no. Pero ahí pasaba algo, ¿no? Y es bien importante que nosotros podamos discernir qué es lo que está pasando en esa persona y qué es lo que pretende esa persona, porque muchas veces esas personas pretenden algo con el que está evangelizando. Y por eso es muy importante de caminar de dos en dos, y para que uno ayude al otro en la oración, en reprender demonios, o aún en las cosas que uno queda corto para hablar y que la otra persona lo dé. Pero entonces, hermano, esto nos enseña a nosotros de que nosotros debemos entender que en la evangelización también suceden muchas cosas, mis hermanos. Suceden cosas que nosotros lo podemos mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Nosotros vemos, hermanos, de que en esa evangelización lo que se pretende, ¿sí? En la evangelización es de que seamos de un solo corazón, de una sola alma. Y nos dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 4, versículo 32, nos dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y mire, hermanos, la ministración que ellos recibían, porque ellos decían: Señor, mira las amenazas de ellos. Dice en el versículo 29, cuando ellos están orando, y dice: y concédenos que a tus siervos con todo de nuevo hablemos tu palabra. ¿Sí? Ese era el clamor de ellos. Y para la pesca, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Entonces vemos que esas ministraciones que tenían ellos, ¿sí?, eran de un solo corazón y de una sola alma, ¿sí? Y eso es importante cuando tenemos remendada nuestra red, hermano. Cuando tenemos remendada nuestra red, somos de un solo corazón y de una sola alma. Y allí en Corintios capítulo 6, donde estamos ahora, el versículo 17 nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso, entonces importantísimo, hermano, la administración en nuestras vidas para poder hacer esa labor. Entonces, en lo que es lavar la red, ¿sí?, descontaminar de lo que es el mundo, hermanos, es importantísimo que nosotros estemos descontaminándonos, ¿sí?, de todo lo que uno puede recibir en el mundo, ¿sí?, de todo lo que uno, cuando uno va al mundo, hermano, cuando uno va a esos lugares que como les digo, particularmente uno no está allí continuamente en esos lugares, y entonces eso siempre para la vida de uno puede haber una contaminación. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta, hermanos, que hay situaciones entre los discípulos, entre aquellos que están haciendo esa labor de evangelismo, que muchas veces, hermanos, se encuentran discordias, ¿sí?
se encuentran situaciones en las cuales, hermanos, el Señor habla, y el apóstol Pablo es muy enfático en esta parte sobre la predicación de la palabra de Dios y de alcanzar a los gentiles. Y él les dice, el Señor, a los corintios que son carnales, en 1 Corintios capítulo 1 les dice en el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es muy tremendo, hermano. Y en el evangelismo, en tirar las redes, es importantísimo que nosotros estemos hablando las mismas cosas. Sí, si estamos hablando del evangelio del reino, no estaremos hablándole a otra persona que Él nos ayuda a pagar los servicios de energía que están amarillos, o Él te ayuda en el evangelismo del reino diciendo Él te ayuda a pagar la renta. Hermano, estamos hablando de Cristo crucificado y de llevar a las personas al arrepentimiento. Entonces muchas veces se pueden haber fricciones de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, y el apóstol Pablo les exhorta a los corintios. En su primera carta les está exhortando de que hablen algo igual. Y también nosotros podemos mirar, hermano, que puede haber aún el menosprecio, y vemos que Pedro, siendo un judío y habiendo recibido la revelación del Señor de ese mantel donde estaban los cuadrúpedos y reptiles y todo eso, y él decía mata y come, y él decía no, Señor, yo no mato, yo no he comido nada inmundo, ¿sí? Entonces cuando Cornelio envía a las personas para que traiga esas buenas nuevas, Pedro, él, mire cómo les dice ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 27, dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces vemos que uno necesita, hermano, despojarse de muchas cosas, entre hermanos, de despojarse muchas cosas para poder ir y hacer la obra de evangelismo. Y esto tiene que ver con lavar las redes. En Hechos de los Apóstoles vemos un conflicto, ¿sí? En el capítulo 15 vemos un conflicto entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos. Y entonces vemos cómo ellos se separan. Y esto es las fricciones que se tienen, porque la red muestra los ministerios en unidad para hacer la pesca, ¿sí? Como lo estamos leyendo en Efesios. Entonces los 5 ministerios, o sea, hacen la red. Los que están evangelizando hacen esa red, cada uno en particular, unidos por las coyunturas, por los tuétanos, como nos lo dice en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, hermanos. Es importantísimo que nosotros generemos esa red, pero sin discordias. Miremos, por ejemplo, entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 36 nos dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, y dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y aquí nosotros podemos ver entonces que Pablo, cogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces vemos una separación, ¿sí? Pero como dice, para los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien. Pues Juan Marcos, después el apóstol Pablo lo utiliza también en el ministerio. Pero bien importante, hermano, que el Señor nos muestra estas desavenencias, pero que no se deben de suceder esas cosas. Deben de ponerse en un acuerdo, y el apóstol Pablo igualmente está llamando la atención ahí en segunda de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses muestra el apóstol Pablo de Evodia y de Sintique. En Filipenses capítulo 4 está mostrando el apóstol Pablo y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Entonces, este es, hermano, bien precioso, porque son dos mujeres que tienen unas fricciones, y entonces está diciendo: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto sí es bien tremendo, hermanos, porque la obra que el Señor nos llama, entre los discípulos también hubo discordias. Entre los discípulos también hubieron discordias, pero lo más precioso, hermanos, es cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y ellos empiezan a caminar en un mismo sentir, ¿sí? Y en esa llenura, por ejemplo, cuando Pedro se levanta en Hechos capítulo 2, él se levanta juntamente con los 11 y evangelizan a 3,000 personas, ¿sí? Entonces, igualmente, vuelve el apóstol Pablo y está llamándole la atención, ¿sí?, a Pedro allá en la iglesia de Antioquía, en Gálatas capítulo 2, ¿sí? En el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque eran de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces esto es bien tremendo, hermanos, de que la iglesia sea siendo judaizada y que es un hombre que anda como un gentil. Entonces, ahí mismo también en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo nos da un consejo para ayudar a estas personas. Y dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mis hermanos, seguiremos hablando acerca de las redes y seguiremos hablando
también de el doblar las redes. Qué tan importante también después de que una pesca, de que se hace una pesca, de que ya se han remendado las redes tengan que ser lavadas y aún revisadas nuevamente, ¿no? Porque miren, hermanos, cómo el apóstol Pablo le llama la atención nuevamente a Pedro, ¿sí? Le está llamando la atención por estar judaizando a los gentiles. Entonces es necesario que esta red, después de la pesca, necesita también ser revisada a ver si tiene rotos en su estructura. Igualmente, mis hermanos, en el doblar las redes es importante que nosotros también tengamos en cuenta unos factores que debemos de analizar cada uno de nosotros y en grupo. Seguiremos hablando entonces acerca de estas redes y acá acerca de la evangelización. El Señor los continúe bendiciendo y que, hermanos, ustedes puedan recibir esas ministraciones en sus vidas para la obra, para ese llamamiento precioso que el Señor les ha hecho. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.